Bueno, hoy nos acompaña la doctora Susana Ramírez Ita, que ella es de origen español, estudió en Misiones, es licenciada en Antropología Social, hizo su doctorado en España, doctorado en Antropología Social y Cultural con especialidad en Antropología de la Medicina, y actualmente es profesora de esta universidad española, de la Universidad de Rovira, Virgili, en el máster de Antropología Médica y Salud Global, y además en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, en el doctorado de Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad. Ella, a su vez, es miembro del Centro de Investigación de Antropología Médica y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Trabaja en el campo de la antropología médica y sus investigaciones más importantes se han desarrollado en torno a las condiciones de salud de distintas poblaciones, principalmente latinoamericanas. Destacamos dos libros más conocidos: Cuando la enfermedad se silencia, SIDA y toxicidad en Oriente Boliviano, y Salud Intercultural, Crítica y Problematización. Hoy nos viene a hablar sobre una salud en el contexto latinoamericano, reflexiones desde la antropología médica. Bueno, Susana, muchísimas gracias, te agradecemos mucho por estar acá y venir a contarnos. Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Muchas gracias a Marcela por la coordinación de este evento y voy a compartir el PowerPoint y comenzamos. A ver. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Lo ven? Vale. Hemos hecho algunas pruebitas antes con Marcela y en algunos momentos las imágenes por algún motivo se ponían borrosas. En el caso de que vuelva a aparecer esto, pues pasamos a que Marcela lo pase ella desde su ordenador en todo caso, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí un poquito de paciencia. Esta charla en realidad lo que traigo es más que nada interrogantes, preguntas y de alguna manera impulsores como para reflexionar desde otro lado y ver un poco este concepto de una sola salud que propone la Organización Mundial de la Salud, cómo debemos de enfocarlo desde otro lado. ¿Se ve ahora qué pasó? ¿Se sigue viendo bien? Está un poquito borroso, no sé cómo ven los demás. Sí, un poco borroso. Bueno, lo leo porque tampoco no es lo que vengo a decir acá es un poquito el concepto ya de una sola salud de la Organización Mundial de la Salud, que se introduce en el año 2000, implica un cambio de paradigma y lo que se va a decir es que es la unión o determina de alguna manera la salud humana y la salud animal, que son interdependientes y están vinculadas a sus ecosistemas. Entonces, va a ser a partir de esta articulación entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Sanidad Animal que se va a introducir esta parte, digamos, de la salud animal, va a ser como la base fundamental de este concepto de una sola salud. Y terminan dando esta definición que reconoce que la salud de las personas está conectada con la salud de los animales y del medio ambiente. Por lo tanto, trata de un enfoque colaborativo, multisectorial, multidisciplinario, que se aplica en los ámbitos local, regional y global, con el objetivo de conseguir soluciones óptimas para la salud, teniendo en cuenta la interacción entre personas, animales, plantas y el medio en el que vivimos todos juntos. Ahora nos vamos a ir un poquito antes del COVID y nos vamos al 2019, que ya estaba esta definición, y vamos a ver qué es lo que
las 10 prioridades que la Organización Mundial de la Salud proponía para el año 2019, justo antes de que apareciese la pandemia. Y aquí vemos las prioridades. La primera, la contaminación del aire y el cambio climático. Después va a enfocar la resistencia a los antimicrobianos, enfermedades no transmisibles. La pandemia mundial de gripe la va a colocar en el cuarto lugar como una de las prioridades. El virus del ébola y otros patógenos que suponen una amenaza elevada. El dengue, el VIH, la renuencia a la vacunación, que ya se planteaba como una problemática previa al COVID, la atención primaria de salud deficiente y entornos frágiles y vulnerables, que, bueno, en ese concepto entra prácticamente todo. Lo que podemos ver en estas prioridades, ¿sí?, es lo siguiente. Si analizamos con detenimiento estos problemas, podríamos resumirlos que la mayoría de ellos se engloban dentro del concepto de contaminación ambiental. El problema actual es, en realidad, el problema central es la enfermedad de la madre tierra, que está afectando a todos los seres vivos del planeta. Entonces, la OMS nos habla de la contaminación del aire y el cambio climático como problema y se olvida de mencionar la contaminación del agua y los suelos provocada fundamentalmente por el extractivismo y el agronegocio. El cambio climático es solo la consecuencia. Al mismo tiempo, nos está hablando de las enfermedades no transmisibles y la OMS destaca la diabetes, el cáncer y las cardiopatías causantes del 70% de las muertes relacionadas a las enfermedades no transmisibles a nivel mundial. Estas patologías se relacionan con la contaminación alimentaria fundamentalmente, exceso de pesticidas en los suelos, en el agua y en los alimentos que consumimos, alimentos transgénicos y además aditivos en los productos procesados y ultraprocesados que no tienen un control minucioso de toxicidad y que además no hay una advertencia clara a los consumidores de los ingredientes de los productos y las cantidades de transgénicos que conllevan y que consumimos diariamente. Aún en los países en los que no está permitida la siembra de semillas transgénicas, como es el caso peruano. El modelo agroindustrial extendido a nivel mundial conlleva la resistencia a los antimicrobianos, que es otra de las prioridades, y el excesivo uso de antibióticos en los animales termina contaminando nuestra microbiota intestinal al consumirlos, así como los campos donde van a parar estas excretas. El interés de las empresas farmacéuticas, seguimos con esta lista de prioridades, en las vacunas, de duración de 1 año, como es el caso de la gripe, o la actual vacuna experimental del ébola, que está siendo aplicada en la población africana antes de que haya pasado todos los controles de seguridad, como está ocurriendo con la actual vacuna del COVID, y el hecho de que las organizaciones filantrópicas que están apoyando financieramente a la Organización Mundial de la Salud sean los mismos que impulsan las vacunas, crea una desconfianza en la población por los claros conflictos de interés que existen, ¿ya? El dengue, nos vamos ahora al dengue, sirve en muchas ocasiones, tanto el dengue como la malaria, para justificar fumigaciones que son medidas que deberían de comenzar a ser sustituidas dentro del sector salud, con un objetivo que esté dirigido hacia una naturaleza sin pesticidas, ya que tenemos muchísimas pruebas y evidencias científicas de lo que implica este tipo de contaminación. Con respecto al VIH, que es otra de las prioridades, yo realicé una investigación de varios años sobre el tema del VIH y su relación con la toxicidad, viendo cómo los territorios con alta contaminación
tanto de experimentación con transgénicos en ciertas partes y territorios en los que estuve trabajando, como contaminación por extracción minera e hidrocarburífera, eran espacios en donde aparecía la mayor incidencia de casos positivos de VIH. Entonces, la pregunta que surge acá es, ¿estamos realmente ante un solo problema? Que vendría a ser el de la contaminación ambiental, que lo que crea son sistemas inmunitarios que van deteriorándose y permite albergar en los cuerpos cualquier tipo de enfermedad. Perdón, Susana. Sí. ¿Te parece que pruebe de presentar yo? Porque se sigue viendo borroso y por ahí si pasás a otras diapositivas. Ok, vale. Entonces, ¿salgo yo? Dale. ¿Dejo de compartir? Sí. Vale. Pruebo de compartir. Perdón a todos. ¿Se ve bien? Sí, ahora sí. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. A ver la siguiente. ¿Pones la siguiente? Vale. Entonces, aquí de alguna manera, o sea, lo que estaba diciendo es la solución a estas prioridades o estos problemas que se están poniendo no son los fármacos o los pesticidas. Los pesticidas en el caso de tratar tanto las enfermedades del suelo, vamos a decirlo así, y los fármacos para los seres humanos, sino que en realidad el énfasis tendría que estar en la descontaminación de los territorios afectados y recuperar el modelo de los pueblos y de las culturas ancestrales de América Latina y que se basan fundamentalmente en la agricultura basada en el policultivo. Vamos a la siguiente. Y ahora sí, lo que quiero es mostrarles un poco la gran diversidad que tenemos de pueblos indígenas en América Latina y que si bien cuando se habla de una sola salud, se está haciendo referencia y se está pensando a una sola salud, pero le falta colocar una sola salud biomédica, una sola salud hegemónica y está dejando de lado la salud entendida y las posibilidades de incorporar toda la sabiduría que hay en América Latina. Pasamos a la siguiente. Bueno, y aquí podemos ver, este es un mapa de la población indígena en América Latina para que se vea la gran diversidad que tenemos. Y aquí podemos ver Bolivia, con estos datos no están actualizados, hay más población de la que dice aquí, pero nos viene bien como para el ejemplo. Tenemos más de 5 millones en Bolivia, más de 9 millones en México, tenemos en Guatemala 4 millones, casi 500, y así en los distintos países de América Latina. Entonces, tenemos una gran diversidad de grupos, de culturas diferentes en todo el continente. Tenemos una gran diversidad de lenguas originarias en América Latina. Aquí dicen algunas, Brasil 186, México 67, Perú 47, en realidad tiene un poquito más. En Perú tenemos 55 grupos indígenas diferentes, de los cuales 51 pertenecen a la zona amazónica. Entonces, vamos a ver cómo se puede recuperar todo este saber. Pasamos a la siguiente. Y donde yo vengo trabajando es en la Amazonía. Vengo años trabajando aquí he trabajado fundamentalmente con la cultura Wajún, Wampis, con los que trabajo ahora, y con los Shipibo. Y la Amazonía es todo este espacio enorme que hay acá, que engloba a 9 países. Tenemos Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, pero tenemos también la Guayana Francesa, Surinam y Guyana. Entonces, vamos a ver la siguiente. Voy a traer un ejemplo en concreto, que es con los pueblos con los que yo estoy trabajando desde hace unos años, que son de la familia etnolingüística jíbara. Los jíbaros se encuentran entre la Amazonía de Ecuador, este circulito que ven acá, y el norte del Perú. Yo trabajo del área peruana y
lo que quiero de alguna manera es comenzar a contarles, estos pueblos conciben la salud de una forma totalmente diferente. Pasamos a la siguiente diapo. Bien. El concepto de salud y enfermedad no existe en los pueblos originarios, sino que cada pueblo en su lengua tiene una denominación que significa de alguna manera bienestar. Pero ese bienestar no es entendido de la misma manera que se entiende por la cultura occidental, sino que en realidad es una mirada mucho más emancipadora del concepto de salud del que va a proponer la biomedicina. ¿Y en qué consiste? Y me voy a los pueblos Awajún y Wampis en concreto para, de alguna manera, explicar cómo ellos conciben la salud, término que, como digo, no está dentro de su propio vocabulario. Lo fundamental para ellos es el territorio. ¿Y qué quiere decir el concepto de territorio? El concepto de territorio es inseparable del de salud porque es un término que implica bienestar. Entonces, para tener esa salud o ese bienestar, necesito tener el territorio, pero además necesito la autonomía. ¿Y qué es lo que ellos van a proponer y por qué la defensa del territorio permanentemente? Dentro del Estado peruano, los pueblos indígenas, aún aquellos que tienen, como los Awajún y Wampis, que la mayor parte de sus comunidades tienen el derecho de propiedad de la tierra, ¿sí? Pero a pesar de que el territorio es de ellos, el subsuelo no. Por lo tanto, todos los bienes que se encuentran y todas las riquezas que están en el subsuelo, ya sean petroleras, ya sean hidrocarburos, ya sean minerales de cualquier tipo, no les pertenece. Por lo tanto, la autonomía para ellos y la defensa del territorio lo que implica es el respeto al convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, que lo que está queriendo es que se respete la consulta previa en los territorios indígenas. Tienen que ser ellos los que acepten si entra una empresa petrolera o minera o si están de acuerdo en la tala de árboles o que se introduzca una empresa para realizar monocultivo de palma aceitera. Algo que en Perú no se consigue y tenemos muchísimos conflictos medioambientales que tienen que ver con el avasallamiento de los territorios. Entonces, el concepto de salud no puedo desligarlo del de territorio y del de territorio no lo puedo desligar del de autonomía. Autonomía en el sentido de poder decidir qué hago con mi propio espacio, tierra, y vamos a ver que ese territorio, pasamos a la siguiente, uno de los aspectos más interesantes dentro de los pueblos indígenas y sobre todo los selváticos, tiene que ver con que el concepto de territorio incluye no solo la naturaleza entendida como la entendemos nosotros, que son las personas que habitan en ella, los animales que habitan en ella y las plantas que habitan en ella, sino que los pueblos originarios van a tener algo más que incorporan y que es fundamental en su manera de entender el concepto de salud, enfermedad y atención en sus propias culturas, que es el reconocimiento de que existen seres no humanos en la naturaleza. Estos seres no humanos, que son seres espirituales, se encuentran en la selva en todos los espacios en los que se convive, sea uno nativo o no nativo. Es decir, cada planta, cada hongo, cada hojita, cada animal tiene un espíritu, lo que van a llamar en muchas culturas se llama la madre. A este espíritu hay que pedir permiso permanentemente. Si yo voy a tumbar un árbol, tengo que pedir permiso al espíritu del árbol para poderlo tumbar. Si voy a cazar un animal, tengo que pedir permiso a la madre del animal para poder cazarlo, etcétera, etcétera. Estos seres no humanos que están permanentemente y conviven con el humano pueden enfermar y pueden también ayudar a sanar ciertas enfermedades.
Entonces, hay una concepción de salud, enfermedad totalmente diferente a la que propone la Organización Mundial de la Salud, en donde lo cultural en esas prioridades no aparece de ninguna de las maneras. A ver, un segundito que voy a la... Ya. Vamos con la siguiente. Bien. Mientras que para los pueblos selváticos, entonces, los conocimientos sobre salud y medio ambiente son inseparables, no se concibe uno sin el otro. Las sociedades latinoamericanas, cuando digo sociedades latinoamericanas me estoy refiriendo a los gobiernos latinoamericanos, tienden a separarlo, la salud por un lado y el ambiente por otro, y esto se ve cuando esa segregación se observa claramente en las políticas nacionales que se implementan y en concreto en las políticas sanitarias, a través de lo que se registra, el sector salud registra como cuáles son las enfermedades prevalentes en la Amazonía. Hablamos de este contexto específico, pero podríamos hablar de la zona andina o de cualquier otro lugar. Y con referencia a las enfermedades prevalentes en la Amazonía, pues las que salen siempre son las recurrentes, las dermatitis infecciosas, las parasitarias, seguidas de dermatitis, las enfermedades zoonóticas, como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, la leptospirosis, la rabia humana y animal, el ofidismo, la leishmaniasis, la toxoplasmosis, la losostelismo y el hantavirus. Nos vamos a la siguiente y vamos a ver cuáles son las patologías que son dejadas de lado en los registros epidemiológicos. Lo que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a explicar esta serie de enfermedades referidas a la toxicidad que no se registran es que todas las culturas y sociedades del mundo tienen formas de atención a la salud y la enfermedad propias, tanto en la prevención como en el diagnóstico, como en el tratamiento de las enfermedades. Entonces, el hecho de no recuperar ciertas patologías que se dan en espacios concretos y que no se dan en otros, lo que hace es, desde la antropología médica, lo que vemos es que las enfermedades no son universales, sino que las enfermedades tienen un componente cultural importante. Bien. Lo voy a explicar un poquito mejor ahora cuando vayamos a las patologías reconocidas culturalmente. Entonces, ¿qué no se registra dentro de los datos epidemiológicos en la Amazonía? Pues todo lo referido a toxicidad, es decir, los residuos que deja la extracción minera y petrolera, las enfermedades provocadas por esos residuos, ya que tenemos la mayor parte de la Amazonía, en concreto la zona peruana en la que yo trabajo, es una gran extensión en donde hay muchos pozos petroleros, donde encontramos minas de oro fundamentalmente en el área en el cual yo trabajo y una cantidad de residuos que quedan de la extracción minera y petrolera que contaminan permanentemente a la población que vive en estos lugares. El uso indiscriminado de pesticidas que se usan en los monocultivos de palma aceitera, de arroz, de cacao, de café, de papaya, entre otros monocultivos que se dan en la zona amazónica. Las enfermedades relacionadas con los monocultivos de coca y los tóxicos que emanan del procesamiento de la cocaína tampoco forman parte de los registros epidemiológicos. Y a pesar de que todas estas condiciones repercuten en la salud de las poblaciones que habitan alrededor de los espacios de cultivo afectados, no aparecen en estos registros. Y otro de las obviedades que tienen los registros epidemiológicos es que no contemplan las patologías que son reconocidas culturalmente, que reconoce la población. ¿Qué patologías son estas? Pues el susto, la brujería, el mal aire o todas aquellas enfermedades que aparecen cuando no se respetan a los espíritus que están presentes en la naturaleza. Ahora, para poder explicar esto un poco más, quiero poner un ejemplo. Y el susto en concreto, y ahora me voy a la zona andina, me salgo de la zona amazónica,
es una de las enfermedades más comunes en la zona altiplánica y esto abarca todos los países de América Latina. Y el susto bueno, yo viví 7 años en Bolivia, donde hice la mayor parte del tiempo investigación con población quechua. Hice un diagnóstico de 2 años en la ciudad de Potosí, ciudad minera, y aquí trabajé mucho este tema de las patologías culturales o patologías reconocidas por la población quechua y voy a poner este ejemplo en concreto. El susto dentro de la población quechua, uno de los síntomas del susto, el principal síntoma cuando aparece y uno se asusta, es la diarrea. ¿Qué significa que me asusto? Que me roban, que me muerde un perro, que tengo, ¿vale? Me caigo, bueno, me asusto. Dentro de la concepción de la cultura quechua y aymara, el cuerpo se compone de 3 almas. Y uno de los elementos más importantes de los pueblos indígenas es que ellos consideran, la mayor parte de los pueblos, que lo que se enferma es la parte espiritual y cuando yo restablezco y sano la parte espiritual, automáticamente la enfermedad del cuerpo se recupera, ¿sí? Es la consecuencia de que algo de mi parte espiritual no está bien. Entonces, dentro de la cultura andina, se considera que el alma tiene, o sea, el cuerpo tiene 3 almas. Una de estas almas se llama el ajayu, y el ajayu vendría a ser el alma que está como más en la superficie. Cuando uno se asusta, ese alma sale del cuerpo y automáticamente el cuerpo comienza a enfermarse. Y es una patología que si no se cura puede llegar a causar la muerte. De hecho, se considera la primera causa de muerte, la población la considera la primera causa de muerte en niños en la ciudad de Potosí, en esta ciudad minera de la que les hablo. La primera causa de muerte en niños para el sistema biomédico es la diarrea. ¿Ya? Ahora, cuando esa alma se hace un ritual para llamar ese alma que vuelve a introducirse al cuerpo y automáticamente el cuerpo se sana. Lo que quiero contar con este ejemplo es qué pasa cuando un indígena quechua se traslada, se va y emigra a España, por ejemplo, un país en el que el susto no existe, no se conoce, no se sabe lo que es el susto, por lo tanto es una patología que no se conoce y culturalmente no existe, y esta persona llega a un centro de atención primaria en España, pues porque le ha tratado con la terapia que se hace en la casa, llamando su ajayu, no le ha funcionado, entonces lo lleva al centro de atención primaria y le dice al médico, pues mi niño ha perdido el ajayu, mi niño ha perdido un alma y no le puedo cortar la diarrea. Pues probablemente esta persona se lo va a derivar a salud mental. Y en salud mental probablemente comenzarán a medicarlo, porque está hablando de algo que dentro de la biomedicina se considera que está pues alucinando o cualquier otro tipo de... no es reconocido como tal. De la misma manera que pongo este ejemplo, voy a colocar otro del otro lado. La anorexia, que sí que es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una patología universal que se da en todo el mundo, en las culturas quechua y aymara del altiplano y en las comunidades, no tenemos anorexia. No se conoce la anorexia y no hay ningún caso de anorexia. ¿Ya? Entonces, con esto quiero decir que tanto del lado biomédico como del lado de las patologías reconocidas culturalmente, también la biomedicina tiene su propia cultura, su ideología y su base también es cultural y lo que la separa fuertemente es la parte tecnológica. Pero quitando la parte tecnológica, el resto tiene que ver con las culturas a las cuales pertenece cada una de ellas. Y nos vamos con la siguiente, por favor. Los conocimientos indígenas abarcan tanto desde el uso de plantas medicinales, los diagnósticos de enfermedades, tratamientos y formas de prevención, como ya hemos dicho antes.
Sin embargo, dichos conocimientos, cuando se incorporan dentro de la biomedicina, se subalternizan al modelo médico hegemónico a través del concepto de interculturalidad. Este concepto de interculturalidad es un concepto que no funciona y que no funciona porque simplemente se incorpora este saber a la mirada médica y se subalterniza, no me sale la palabra. Entonces, los conocimientos ancestrales, de alguna manera, de los pueblos latinoamericanos son usurpados por investigadores que trabajan para empresas farmacéuticas o universidades públicas que terminan patentando el conocimiento indígena y fabricando medicamentos a partir de su conocimiento. Y algo interesante también aquí es tener en cuenta que la sabiduría que tienen estos pueblos se lo denomina saber y no conocimiento. Y a veces se les denomina saber popular, subordinando este conocimiento al científico. Vamos con la siguiente. Con el trabajo que realicé entre los Awajún y Wampis y que sigo conectada con los Wampis en estos momentos, hay un estudio que hizo la Universidad de Berkeley en los años 70, Bren y Eloisa, que es este trabajito que ven aquí de etnobiología guaruna. Los aguaruna es el término que se da también a los Awajún, que pertenecen también a los jíbaro, que se encuentran en la zona del río Cenepa, río Santiago, río Morona, en el Alto Marañón. Y lo que van a ver es el amplio conocimiento de plantas etnogenéricas, clases de plantas etnogenéricas. Van a encontrar a 445 reconocidas por los Awajún, entre plantas que tienen que ver con para construir casas, canoas, herramientas, tintes, ornamentos, canastas, plantas silvestres, pero también plantas medicinales y alimenticias. Y sobre las plantas más frecuentes de las chacras van a encontrar 42 especies, mientras que los Awajún van a reconocer 168 variedades. Uno de los ejemplos que les puedo poner es los Awajún reconocen y clasifican más de 100 variedades solo de yuca, que ahí en Argentina lo llaman mandioca. ¿Sí? Entonces hay un tremendo conocimiento tanto de la parte agrícola, de plantas alimenticias, como conocimiento de tratamiento de enfermedades. Y si nos ponemos a ver la actual pandemia, podemos ver que en la actual pandemia no están muriendo muchos indígenas y en concreto en la zona del río Santiago, en el río Morona, los Wampis que se encuentran en esta zona, solo ha habido 2 muertes, mientras que la epidemia ha entrado igual que en todas partes. Sin embargo, solo ha habido 2 muertes. Los muertos que ha habido de la zona Awajún han sido aquellas personas que llegaron a ingresarse en los hospitales. Los que se han tratado por su cuenta a través de sus prácticas tradicionales han superado la enfermedad sin problema. Entonces, creo que hay que aprender mucho de ellos y sobre todo en el contexto en el cual estamos. Por lo tanto, lo que necesitamos de alguna manera, y con esto acabo como para comenzar la charla, es abandonar ese modelo de mercado basado en el extractivismo y el agronegocio para hacer posible la agricultura no contaminante y en armonía con la naturaleza, encaminándonos hacia más que una salud planetaria, pero una salud planetaria con un concepto que incorpore el conocimiento y la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de América Latina. Creo que tenemos una riqueza aquí impresionante y que hay que comenzar a poder valorarla y recuperarla, pero no para subalternizarla a la biomedicina. Y no sé si has ido pasando las páginas, creo que sí. Bueno, y con esto, aquí hay un chat. Ya, con esto yo lo dejaría como para el debate. Os he tirado como algunas cositas ahí para provocar un poco la charla. Y bueno,
Bueno, Susana, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante y bueno, abrimos el diálogo, ¿no? Bueno, ya que estoy, puedo empezar si quieren. No, más que nada es conocer tu opinión, si bien un poco lo has reflejado a lo largo de la presentación, en cómo resulta desde el investigador abordar estas temáticas que son bastante interdisciplinarias y transversales a un montón de cuestiones académicas. Y después, que creo que es lo que nos pasa a muchos cuando trabajamos, en cierto modo, en temas aplicados y que uno trata de llevar eso a los tomadores de decisiones políticas o a los tomadores de decisiones en sí. En mi caso particular, y como muchos de los que están acá, trabajo en abejas y bueno, tratamos desde algunos conceptos de fomentar el cuidado del medio ambiente y que eso repercuta en los tomadores de decisiones. ¿Cómo percibís que todo esto, que bueno, por ahí la respuesta es media obvia, ¿no? Con todo lo que va pasando hoy día. Pero bueno, ¿cómo percibís vos como investigadora que esto repercute en los órganos políticos y en la toma de decisiones? ¿O cuáles crees que son los desafíos que hoy tenemos por delante para tratar de ganar esa pulseada? Estás silenciada, Susana. Sí. Voy a poner el caso peruano, ¿sí? Que es en el que estoy inmersa y el que conozco bien ahora. Por ejemplo, acá, que tenemos 55 grupos indígenas distintos y que hay una población indígena bien numerosa en el país, pero que no se incorpora para nada dentro de las políticas nacionales en general. O sea, sí que está en el papel, digamos, en todos lados está escrito la interculturalidad y la diversidad cultural, pero en la práctica eso no llega. ¿Qué es lo que se hizo desde el colegio médico? Se ha incorporado, se está reconociendo la medicina alternativa complementaria, ¿sí? Como inclusive dentro del seguro de salud de los trabajadores hay medicina alternativa y complementaria, pero ¿qué se hace con la medicina tradicional indígena? Que no es alternativa y complementaria. Se está incorporando como que es lo mismo. Entonces es medicina tradicional, alternativa, complementaria, ¿ya? Dentro de un mismo paquete. La medicina alternativa y complementaria no es igual que la medicina tradicional nativa y además entra dentro del modelo biomédico. Es parte de esa misma concepción de la salud. Aunque tenga una mirada más holística que la biomedicina, pero no deja de referirse a una sociedad determinada, que es la occidental, y desde ahí surge. Y esto es un grave problema cuando se quiere incorporar la medicina tradicional, y aquí, por ejemplo, el término de interculturalidad, salud intercultural, y con eso lo solucionamos. Pero salud intercultural lo único que se hace es, en el caso boliviano, que son los que más lo han desarrollado, agarran a un terapeuta tradicional, lo colocan dentro de un centro de atención primaria y este señor está al servicio del médico y termina aquí abajito, nunca en un sistema de igualdad, pero se dice, no, estamos trabajando con el conocimiento de los pueblos indígenas. No se está incorporando. Entonces, yo sí que creo que hay que replantear desde el campo de la investigación. A mí me parece fundamental la desconstrucción de los conceptos actuales, la propuesta de conceptos nuevos. El de interculturalidad, por ejemplo, es un concepto que para mí habría que directamente eliminar, porque lo que hay que incorporar es, sí, el conocimiento nativo, que es tremendamente amplio el conocimiento que tienen sobre plantas medicinales, pero no para recoger. Hay algo interesante aquí que es lo siguiente. La biomedicina o nuestro sistema lo que hace es que agarra la planta medicinal, la estudia, o sea, saca el conocimiento de cómo se realiza el tratamiento del pueblo indígena,
la termino usando, ya la ponga en fármaco o la ponga en la hojita y plante la planta. Pero la saco del contexto, mientras que esa planta, para que tenga significado y tenga funcionalidad, el nativo le está dando, o sea, tiene un espíritu incorporado, que yo cuando lo saco de ahí no lo transformo en un mate o lo transformo en una pastilla, le quito el significado que tiene esa planta, que es desde cuándo la corté, en qué momento del día, si la corto cuando hay luna llena o no. O sea, desde cómo la tomo hasta el significado que tiene y cómo la voy mezclando con otras plantas o con otros rituales o con otras oraciones. O sea, el significado que le están dando a la parte espiritual es súper importante. Entonces, sí que creo que lo principal para mí serían los cursos de autocrítica en todas las carreras que tienen que ver con la biomedicina. Y cuando digo autocrítica, me estoy refiriendo a la desconstrucción de las propias enseñanzas que nos han dado en la universidad de qué es lo biomédico, etcétera, etcétera. Yo creo fundamental cursos de antropología médica dentro de las ciencias duras. Me parece básico. Para poder comenzar a poder entender que no nos podemos quedar con una sola forma de pensamiento, que es el que nos inculca la universidad, inclusive dentro de mi propia carrera. O sea, hay una sola forma de pensar y o nos abrimos a las otras formas de pensar o seguimos en el mismo camino de línea recta, pensando que estamos en un sistema evolutivo y que estos son sociedades cazadores-recolectores, como siguen siendo los Awajún y los Wampis, que siguen viviendo de la naturaleza, en la selva, de la caza y de la pesca, y que son culturas que se tienen que desarrollar y evolucionar hasta llegar a nuestra maravillosa cultura tecnológica, ¿no? Y ese es un pensamiento evolucionista de principios del siglo XX que, desgraciadamente, muchos aún siguen teniendo. Como que son culturas que quedan pocas, que ya van a desaparecer. Y de verdad que si se ve el mapa de América Latina, son muchísimos. O sea, América Latina, la riqueza que tiene es esa. Entonces, ¿por qué no incorporar esa riqueza? No como desconocimiento y como gente que hay que ir desde las políticas a enseñarles, porque tenemos esta tendencia de ir a enseñar, a educar, cuando es al revés. Hay que ir a aprender. Sí, es todo un desafío, ¿no? Porque involucra mucho, incluso, bueno, depende del investigador, muchas veces involucra a que el propio investigador salga de su universo y se ponga de igual con los pueblos originarios o con el que uno tenga que ir a recabar esa información. Yo los años que tengo de trabajo en abejas, bueno, hay gente que tiene muchos años más que yo, pero recién en el 2019 me hacen llegar un trabajo, salió publicado en Nature, sobre el aprovechamiento de los saberes culturales para ser aplicados en la conservación de los polinizadores, en revalorizar todos esos conocimientos que hay en los pueblos originarios y aprovecharlos desde el punto de vista de la ciencia. Eso en el 2019, o sea, hace nada de eso. Así que, de hecho, cuando me lo hizo llegar un colega, totalmente novedoso. Quizás para ustedes en estas ramas es obviamente un tema más de discusión de fondo y que lleva muchos años en esta discusión. Pero bueno, yo era la primera vez que veía esto. Así que imagino que en cada temática eso también debe ser variable. Hay algo interesante que me gustaría comentar. Hace unos años invitaron a un francés, no me acuerdo del nombre, pero un experto en agroecología, ¿ya? Aquí a Perú. Y bueno, yo fui a escucharlo y entonces él, toda su exposición era sobre la agricultura familiar y cómo había que hacer la agricultura familiar y el policultivo y el no sé qué y el no sé cuántos. Y todo su discurso, en una gran eminencia, no me acuerdo ahora mismo el nombre, lo trajeron desde
desde Francia. Y claro, acá en Perú nos venía a contar esto, pero lo interesante no solo era de ese conocimiento del policultivo, sino que él insistía con que era un conocimiento científico, y él insistía con lo científico, era un agrónomo, y con que el avance que había que hacer en este campo era desde los expertos y los científicos. Y claro, contado eso aquí en Perú, era como, o sea, lo que estaba contando es lo que vienen haciendo por siglos los pueblos indígenas aquí. O sea, y aparte que Perú en concreto no tiene grandes extensiones como tenéis en Argentina, sino que aquí son pequeños productores, podríamos decir, la mayoría. Y claro, y yo me quedaba escuchando a este hombre y decía, o sea, que lo han traído de Francia para decir a Perú esto, cuando de aquí tendrían que llevar a la gente para que lleve a Europa y aprendan cómo trabajar el tema del policultivo y la riqueza que tienen, sobre todo en la zona de selva. A mí me maravilla el conocimiento que tiene esta población. O sea, es impresionante, impresionante. Sí, coincido. Lo tenemos aquí en América Latina y es como no sabemos la riqueza que hay, no sabemos aprovechar realmente lo que tenemos. Bueno, muchas gracias, Susana, por mi parte, por esta respuesta. Yo, Susana, quería preguntarte ya en el contexto, digamos, que este es un instituto de producción, sanidad y ambiente, y tu charla, bueno, tiene mucho que ver, digamos, con la relación de la biomedicina y demás, digamos, ¿cómo nos podés contar vos desde la mirada de los pueblos originarios el tema de la producción? Bueno, recién dijiste que hacen policultivos, ¿no? Porque, digamos, cuando uno empieza a cuestionar esto de estos sistemas extractivistas para poder sostener al planeta desde lo económico y tecnológico, surge que el planeta se contamina. Es casi lineal. Entonces, pienso y no sé, te pregunto, no sé, ayudémonos a pensar cómo ven la producción o qué plantean, qué alternativas plantean este conocimiento ancestral. Estás muteada. Digo que yo no soy agrónoma, no soy experta en cultivo, pero lo que me maravilla de ellos cuando estoy en las comunidades es el conocimiento que tienen de que saben qué planta tengo que plantar al lado de qué planta para que no haya X bicho, ¿vale? Entonces no necesitan poner pesticidas, no usan pesticidas, porque saben cuál es el equilibrio exacto y cuál es la dimensión exacta que tengo que tener para que todo se mantenga, digamos, en ese equilibrio. Entonces, ese es el ideal que desgraciadamente se está rompiendo con la incursión de nuestra maravillosa sociedad occidental, que es con la entrada de las petroleras, con la entrada de las mineras, con la entrada de los espacios de devastación, de todo el tema de la madera ilegal. Entonces, todo ese maravilloso ecosistema de la selva se está deteriorando cada vez más, porque esas fuerzas externas están ahí presentes. Entonces, vamos a ver cómo se termina esto, en qué terminamos, porque por un lado está esa riqueza, ese conocimiento ahí, pero al mismo tiempo hay una lucha permanente por sus territorios. Aquí en Perú esta mañana escuchaba, pero han muerto un montón de defensores del ambiente y muchos son de pueblos originarios, defensores de los territorios y del ambiente. Entonces, sí que creo que necesita haber, o sea, sí que tenemos que ser conscientes de que a nivel legislativo tiene que haber como un tema mucho más fuerte de protección,
que no lo hay, o sea, la selva es tierra de nadie y ahí pues se mata cualquiera como se quiera y no pasa nada. Entonces, tema de protección, pero que esa protección a nivel legislativa no implique el estar ahí encima de estos territorios, porque termina siendo, o sea, todo el tema de las políticas públicas, yo lo veo acá en Perú, termina siendo un avasallamiento a los territorios, ¿no? Que si el plan de alimentos con las Awajún y One Piece, y entonces introducen alimentos y el plan de alimentos es comida ultraprocesada, fumigada, que cambia la alimentación y la dieta local. Ellos, por ejemplo, no comen azúcar. ¿Y qué es lo que lleva el programa de alimentos para las escuelas? Azúcar y cantidades industriales de azúcar a la mañana, cuando es un producto súper adictivo que no forma parte de su cultura. El arroz con cantidad de pesticidas lo incorporamos a la dieta cuando el arroz no forma parte de su dieta. Entonces, desde las políticas públicas, lo que estamos haciendo, o sea, con esta cosa de estamos ayudando a, son programas de ayuda al escolar, son programas de ayuda al, pero ¿de ayuda a qué? O sea, si estás creando una política pública con desconocimiento de cómo es la cultura local, de cuál es la dieta local, de cuáles son las formas de cultivo local, ¿no? Y estás llevando productos de otro lado. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es el conocer, y las investigaciones súper importantes del conocimiento de la diversidad que tenemos en los propios países en los que vivimos, porque Argentina también tiene una diversidad cultural importante, que tampoco muchas veces desde otros ámbitos que no sea la antropología no se conocen, y para hacer intervenciones en esos espacios, o sea, hay que conocer, porque muchas veces con la mejor voluntad del mundo, pensando que estamos ayudando a los otros, estamos metiendo la pata hasta el fondo, por desconocimiento, sin que haya mala intención. Y después están aquellos que sí que van con la mala intención, que también hay. No sé si te he contestado, me he ido por los cerros de Úbeda, Marcela. Sí, gracias. Sí, yo creo que también tiene que ver cómo nos miramos, ¿no? Que de alguna manera que tenemos como el pensamiento hegemónico nuestro y que no hay otro que exista o que sea importante, ¿no? Y que bueno, y la soberbia, ¿no? Porque de alguna manera también estamos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que por ahí no hay pueblos originarios acá establecidos o reconocidos, pero sí hay gente de pueblos originarios que viven alrededor de nuestras ciudades, que más en la parte de los barrios periféricos, ¿no? Y que de alguna manera también uno tiene que estar mirando qué es lo que necesita esa gente, pero qué es lo que ellos necesitan, no lo que nosotros queremos ponerles, ¿no? Justo estábamos hablando de esto en unos proyectos de extensión, de que, bueno, hay que escuchar primero, me parece, ¿no? ¿No tenés sonido? Sí, definitivamente. Mira, yo el año pasado estuve trabajando para el Plan Binacional Perú-Ecuador, un organismo bilateral que se crea a raíz de la guerra, el conflicto bélico que hubo entre Ecuador y Perú, y entonces, bueno, decidieron crear este plan binacional para apoyar a los pueblos que viven en esta zona, que son los pueblos jíbaro, y mejorar su calidad de vida. Entonces, hacen distintos proyectos. Bueno, me contratan puntualmente para hacer el diagnóstico de la zona del lado peruano, de los pueblos Awajún y One Piece, de la zona de la provincia de Condorcanqui. Y en ese diagnóstico entraba todo: educación, salud, territorio, economía, todo, ambiente. Y en ese diagnóstico que voy a realizar, voy a compararlo con un diagnóstico que se había hecho 40 años antes. Impresionante. La cantidad de intervención que ha tenido el Estado en la zona ha sido altísima. Altísima. Es una zona donde los únicos pueblos indígenas que viven son los Awajún y los One Piece, prácticamente todos. Estamos hablando de población numerosa. Los Awajún son como 55.000 aproximadamente y los One Piece como 15.000. Es el segundo grupo amazónico más importante en Perú después de los Shipibo, a nivel de número de habitantes. Bueno, lo que va a destapar este diagnóstico, un diagnóstico largo de tiempo, es que están muchísimo peor que estaban sin la intervención del Estado.
el Estado lo único que ha hecho con la cantidad de dinero que ha invertido y de proyectos que ha metido en educación, en salud, es deteriorar la situación de los pueblos locales. Por puro desconocimiento, yo sí que creo que hay una parte de un montón de proyectos que se aplican que no conocen la realidad local ni saben cuál es la forma de este concepto de desarrollo, que creo que es un concepto que deberíamos de eliminar de nuestro vocabulario, igual que el de interculturalidad. Esta forma de querer avanzar en las distintas culturas, ellos saben cuál es el camino y qué es lo que quieren. No necesitan que vaya el Estado protector a decirle cuál es el camino que tienen que seguir. Pero además de que ellos saben, o sea, hay otra parte del Estado que sí que sabe y que no crea las políticas necesarias porque no quiere que esta gente pueda mejorar. Están en zona de petróleo, de minas, de recursos naturales de todo tipo. Entonces, no me conviene mejorar no en el sentido de mejorar desde nuestra mirada occidental, lo que para nosotros es mejorar, sino lo que para ellos es la mejora de la vida, que es muy diferente a la nuestra. Tienen otras necesidades. Sí, sí. Hay una mano levantada de Melissa Garrido. ¿Melissa? O a lo mejor la levantó sin querer levantarla. Sí, no la vi yo. No, ya la bajó. Bueno, esto era un poco lo que quería compartir con vosotros. Sí, Celina quiere hablar. Quiere hablar. Susana, ¿qué tal? Te hago una consulta. ¿Vos has tenido posibilidad de hablar con gente de la OMS o de la OPS? ¿Tenés gente que piense como vos dentro de estos organismos? ¿O al menos parecido? Mira, la OPS, cuando yo vivía en Bolivia, viví 7 años allá, me contrataron para hacer una investigación una evaluación sobre los centros de salud intercultural en el altiplano boliviano. ¿Ya? Cuando recién comenzaba el tema de salud intercultural, a principios de siglo, que se empezaban a implementar estos centros de salud, y entonces me van a contratar para que haga la evaluación, y ellos pensando que la evaluación que iba a hacer en estos centros de salud intercultural era para decir el éxito del programa de la OPS en salud intercultural, que era esto de incorporar al médico tradicional junto con el médico. Cuando yo hice la evaluación, los resultados fueron totalmente opuestos a lo que ellos querían que saliera. Terminé haciendo una investigación más larga porque, de hecho, yo quedé haciendo la investigación en el único hospital de salud intercultural en la ciudad de Potosí que existía y que era el modelo y el ejemplo que se estaba copiando en Argentina, además. En Argentina y en otros países latinoamericanos era el modelo boliviano, y yo voy a quedar ingresada y voy a entrar de emergencia en ese hospital haciendo entrevistas y voy a quedar dentro del hospital, me van a tener que hacer una intervención quirúrgica y voy a quedar 12 días ingresada dentro de este maravilloso hospital de salud intercultural. Y cuando salgo de ahí, que evidentemente me habían tratado fatal y casi muero, y yo era la mejor atendida, era la única gringa, el resto eran todo mujeres quechuas, voy a escribir un libro que se titula Salud, prácticas y calidad de atención en salud, prácticas y representaciones sociales de la población quechua y aymara del altiplano boliviano, y en el que lo que voy a comenzar a ver era cómo las políticas que se gestan desde la Organización Panamericana de la Salud en realidad agarran lo que escuchan de la sociedad civil, lo incorporan arriba como concepto y a partir de ahí lo bajan, lo implementan, pero sin un sentido.
posteriormente a esto, a este libro que escribí, lo terminó publicando la Organización Panamericana de la Salud, terminaron editando esto y posterior voy a escribir un libro que sí que va a ser una crítica fuerte, que se titula Salud Intercultural Crítica y Problematización a partir del contexto boliviano, en donde voy a cuestionar, pero ya más desde lo teórico, el concepto de interculturalidad, ¿desde dónde viene? Nos han vendido que viene de los pueblos indígenas y que ellos son los que han sacado este concepto, ¿ya?, para unirlo con la medicina. Pero no, investigando, lo que voy a ver es que es un concepto que va a venir de la globalización y de las transnacionales para incorporarlo, ¿para qué? Para en realidad no intervenir en salud pública. Yo pongo al terapeuta tradicional dentro del centro de atención primaria, ¿sí? Ni siquiera pago a este señor que estoy colocando aquí con sus prácticas de conocimiento tradicional, que era lo que ocurría en Bolivia en ese momento, con lo cual me sale aún más barato, pero paralelamente no invierto en salud pública y no invierto en lo que realmente la población está necesitando. O sea, los pueblos indígenas también quieren médicos. Ellos también demandan el puesto de salud. Ellos también quieren las medicinas que nosotros tomamos, pero no de la forma como llegan a ellos. Que llegan sin presupuesto, que los puestos de salud son atendidos por un auxiliar de enfermería, que el profesor que da clase en las escuelas resulta que recién es un chico que ha terminado la secundaria y él es el que está capacitando y formando a los niños que llegan ahí en la zona Guajún. Entonces, el sistema es tan perverso que, bueno, en el discurso la OPS incorpora la cultura permanentemente, incorpora el concepto de intercultural permanentemente, pero en el discurso, cuando uno hace investigación en los territorios, en las comunidades, no funciona. Y no funciona porque el modelo biomédico se empeña en hacer investigaciones veloces. Cada vez las investigaciones que hacemos son más rápidas, no hay financiación para hacer investigaciones largas. Y la investigación médica y biomédica es un diagnóstico que lo hago en 15 días o un mes máximo. Una investigación de diagnóstico antropológico, yo me voy un año a vivir con la comunidad, o sea, lo que yo puedo sacar en la observación y la convivencia con el grupo no tiene nada que ver con ir a hacer una encuesta o entrevistas en 15 días. Porque lo que voy a recoger ahí es lo que la gente piensa que yo quiero recoger y te van a dar una información que en ningún momento va a ser la información real de lo que ocurre. Y a partir de ahí empiezan a construir políticas y modelos. Yo creo que hay una desconexión muy grande entre las concepciones y las propuestas teóricas y la realidad. Creo que están como muy alejadas, que muchas veces nos ponemos a pensar la teoría desde el escritorio y la tenemos que pensar desde la realidad. Sí, y eso también está pasando, la vez pasada la charla que tuvimos con Pablo Zunino de Uruguay del concepto de una salud, digamos, el concepto de la OMS, también es mucho de la boca para afuera. Y estás Totalmente, es de la boca para afuera. Y no se ven cambios o miras de que algo vaya a cambiar. Es bastante desmoralizante. Y está todo centrado en el tratamiento de las enfermedades, es decir, en los medicamentos que ustedes ven en las prioridades, en las vacunas, los medicamentos y los pesticidas en el caso de la contaminación de contaminación o en el caso de tratar patologías que tengan que ver con la parte animal o con la parte del suelo, ¿no? Está centrado ahí en eso, o sea, no está centrado en lo natural, no está centrado en mejorar nuestro sistema inmune, no está centrado, o sea, con el tema del COVID creo que está bien claro. ¿Cuál es el camino del COVID? La vacuna, punto, solución. Esa no es la solución, la vacuna.
está claro que no está siendo la solución, ni va a ser la solución. Entonces, o se va al origen, a la causa real y se intenta incidir ahí, o vamos mal. No sé qué opinan todas las voces calladitas que hay por ahí. No, yo, Susana, quería felicitarte realmente por el trabajo, porque la verdad que, bueno, este tema de una salud tan en boga hoy en día, ¿no? Que uno la escucha mencionar tanto, tantas publicaciones han surgido en este 2021 en los mejores journals, y realmente esta mirada que vos generás, que vos estudiás, realmente es importantísima, ¿no? Nos ayuda a empezar a pensar de otra forma, y felicitarte, ¿no? Por esto de que haces de ir al cuerpo a cuerpo, lo vivencial, ¿no? Con estas comunidades indígenas, ponerte a pensar como ellos, a estudiar, a ver, estudiar culturas totalmente distintas, me parece importantísimo. Así que simplemente eso, quería felicitarte y gracias para hacernos esto, pensar de otra forma, ¿no? Ver este tema desde una perspectiva distinta a la que estamos tan acostumbrados a ver. Eso. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta. Si no, ya la vamos dejando libre a Susana. Sí. No, yo más que nada agradecer tanto a Susana, bueno, está Pablo también acá, que la otra vez también nos dio una muy buena charla, y bueno, decirles que quedan las puertas abiertas para con el instituto, y bueno, que probablemente los volvamos a molestar en algún momento, porque la verdad es que como instituto y como temática tenemos bastante que aprender, ¿no? Sobre todo porque estamos pensando como institución tratar de focalizar en un proyecto integral al instituto que de alguna manera se trate de acercar esta perspectiva, que me parece que no es todo un desafío, mejor dicho. Así que bueno, agradecerles a los dos que están presentes, a vos Pablo y a vos Susana, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Y lamento no haber... Muy buena la charla, excelente. Bueno. Lamento no haber escuchado la tuya, pero la escucharé ahora que veo que han dicho que están grabadas. Sí, quedan grabadas ahí en la página del instituto. Bueno. Así que bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecerte, Susana, por esta excelente charla. Gracias a todos por estar acá presentes. Y bueno, y nos seguimos viendo luego del receso de las vacaciones de invierno. Seguiremos con estos encuentros del instituto. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós.